Revelado. 3 alimentos que no debes mezclar con huevos. Podrían poner en peligro tu salud. Rosa nunca había imaginado que su vida podría cambiar tan drásticamente por un simple plato de huevos revueltos. Cada mañana, el aroma de su desayuno favorito llenaba la estancia, mientras sus hijos se sentaban a la mesa, llenos de energía y risas. Pero en los últimos días, algo en ella empezó a caer. La energía que solía brotar en su pecho se había desvanecido como el humo de un fuego apagado. El cansancio constante la envolvía. Cava pasó una lucha en su pequeño pueblo al sur de España, donde el canto de los pájaros no lograba alegrar su espíritu. El médico del pueblo, un hombre amable con el que había compartido confidencias, no tardó en revelar la razón detrás de su malestar. Sus omelets, aquellos que había heredado de su madre, estaban en el centro de su tormento. Los ingredientes secretos que siempre había mezclado con tanto amor resultaron ser nocivos para su salud. Una sombra de angustia se apoderó de ella. Su madre, su apoyo, ahora tenía un motivo más para preocuparme. Rosa sentía la presión de lo que habían sido años de tradición. La culpa se mezclaba con la rabia. Como había podido ignorar las advertencias de su cuerpo, la tensión creció aún más cuando recordó la última cena familiar. Su cuñada, siempre firme en sus convicciones tradicionales, había arremetido contra su intento de innovar en la cocina. Las recetas de mamá son sagradas, le había dicho, y Rosa se sintió pequeña, desautorizada. La voz de su cuñada había sido un eco que reverberaba en su mente cada vez que intentaba imaginar un camino diferente, un futuro más saludable. Mientras retornaba a casa, su mente giraba en círculos. Pese a sus esfuerzos por adaptarse y encontrar un equilibrio, las críticas no cesaban. Es normal querer confrontar lo familiar, pensó con desconsuelo, contemplando el desafío que tenía por delante. Necesitaba protegerse, pero la balanza de la tradición y la modernidad pesaba mucho en su alma. Su corazón se sentía dividido, debería enfrentarse a su familia por su bienestar o seguir el camino que siempre había conocido. Ese día, en la tienda de abarrotes, se sintió ahogada por el murmullo del vecindario. Las palabras de una mujer mayor resonaron en su mente como campanadas. Querida, lo antiguo es la base de nuestra esencia. Esa claridad ancestral le hizo temer por su propia decisión. Abrió la puerta de la tienda y se sintió atrapada entre lo conocido y lo incierto. La salud era una necesidad urgente, pero pertenecer al clan era una promesa familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era su cuñada, su voz cortante como un cuchillo. Vamos a reunirnos, quiero que prepares tu famoso omelette, retó con un tono desafiante. La tensión se apoderó de Rosa. La invitación vibraba en el aire, cargada de expectativas. No solo se trataba de una comida, se trataba de su salud, sus decisiones y quién era realmente. Rosa sintió su respiración acelerarse. El dilema se hinchó en su pecho. ¿Cedería ante la tradición, arriesgando su bienestar? ¿O se alzaría con valor, desafiando lo que había sido normativo en su vida? La angustia crecía desbordante, como un río crecido que amenaza con arrasar con todo a su paso. Mientras la noche caía y los pájaros cesaban su canto, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por amor a su familia? La incertidumbre envolvía su corazón, mientras preparaba su respuesta, sabiendo que el verdadero desafío apenas había comenzado. La reunión llegó más rápido de lo que Rosa pudo anticipar. La casa de su cuñada, el epicentro de tantas historias familiares, se erguía imponente ante sus ojos. Cada ladrillo parecía susurrar las normas no escritas de su familia, con cada esquina replicando las risas de otras celebraciones. Rosa sintió el peso de la historia familiar a sus espaldas, un lastre de expectativas que la ataban a un pasado del que deseaba liberarse. Cuando cruzó el umbral, el olor a especias y cebolla la envolvió. Había algo familiar en esa mezcla, un llamado a la nostalgia que la pitaba un poco, pero la claridad de su situación le competía al instante. ¿Qué tan disponible estaba para repetir los mismos errores? Se lo preguntó mientras se dirigía a la cocina, su espacio habitual de batalla culinaria.
El rostro de su cuñada se iluminó al verla, pero Rosa pudo notar la imperceptible tensión en la sonrisa electrificada en su rostro. Espero que tengas todo listo, Rosa. ¿No quieres empezar con ese omelette que tanto nos gusta?, afirmó su cuñada, con un tono casi desafiante. Rosa respiró hondo. La idea de un platillo que había sido su orgullo, ahora se transformaba en un símbolo de guerra interna. Mientras preparaba los ingredientes, su mente se aferraba a la imagen de aquella visita al médico. Las recomendaciones sonaban en su mente como un eco persistente. Evitar esos componentes nocivos, buscar alternativas más saludables. La batalla entre tradición y cambio se intensificó. Quizás puedo transformar esta receta. Hay que encontrar un equilibrio, se dijo, se giró, tomando las verduras frescas y comenzando a picarlas, cada corte una forma de liberarse de las cadenas que la mantenían cautiva. Mientras trabajaba, la risa y las voces familiares llenaban el ambiente, pero la atención de ellas la opacaba. Con cada pedazo de cebolla que caía, Rosa luchaba no solo contra las expectativas de su cuñada, sino contra su propia inseguridad. ¿Cómo podría defender su elección sin ser devorada por la desaprobación? Rosa, ¿todo bien? Pareces un poco distraída, intervino su cuñada. La mirada cuestionadora y ligeramente despectiva penetró en su piel, y Rosa sintió una punzada de defensiva. Solo estoy pensando en algunas opciones diferentes. ¿Quieres probar algo nuevo? La frase fue su primer intento de asomarse al abismo de su verdad. Las risas cesaron momentáneamente. El silencio se adueñó del espacio, y Rosa supo que había cruzado una línea. Su cuñada frunció el ceño en reflexión. La mezcla de emociones dañinas se materializó, desatando un torrente de preocupaciones en el aire, algunas provenientes del entorno familiar que parecía desvanecerse, otras de la voz interna que cuestionaba si realmente estaba preparada para un tal desafío, pero lo más alarmante era el chispazo de fuerza que emergió dentro de ella. No era solamente una cuestión de omelette. Era su autoafirmación, su necesidad de tomar control de su propia vida, su salud. El cambio podría traer más dudas y más críticas, pero también podía abrir la puerta a nuevas posibilidades. Quiero preparar algo que respete la tradición, pero que sea más saludable, Rosa se atrevió a decir, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Era un desafío directo a su cuñada y, de algún modo, a sí misma, la mirada de su cuñada se tornó incredulidad. ¿Y qué sabes tú de eso? Así, la tensión iba en aumento, el calor de la situación palpable. Rosa se preguntaba si podía ser lo suficientemente fuerte para mantener su posición. La cocina empezó a sentirse como un ring de boxeo, ella en una esquina, con sus dudas acechando al otro lado. Ahora, la confrontación directa era inevitable. ¿Sería capaz de sostenerse firme y, por fin, enfrentar a su familia y a su propio miedo? La respuesta parecía asomarse a la superficie, llena de posibilidad, pero también de riesgo. Mientras sus manos picaban y movían ingredientes, un nuevo objetivo se instalaba en su mente. Podría cambiar el rumbo de la tradición familiar sin perderse a sí misma en el proceso, a medida que la discusión comenzaba. Rosa supo que el momento crucial demandaría más que solo palabras, requeriría su valentía, su preparación mental y su deseo de evolucionar. El momento de la verdad había llegado, y con él, la oportunidad de reescribir su historia familiar. El sonido del cuchillo cortando las verduras resonaba con fuerza en el ambiente, como un tambor de guerra que marcaba el ritmo de su transformación personal. Rosa sentía que en cada corte de cebolla se liberaban viejas creencias que habían marcado su camino durante tantos años. La cocina, antes refugio de dudas, se convertía en el espacio donde comenzaba a edificar su nueva identidad, una donde el miedo ya no controlaba su voz. El silencio que dejó su declaración en el aire era como un manto pesado. Su cuñada, visiblemente descontrolada, paró un instante. ¿Qué te ha pasado, Rosa? Siempre has sido la que sigue el libro de recetas. ¿Por qué ahora quieres romper lo que ha funcionado por generaciones? La confrontación exigía respuesta, y cada palabra de su cuñada era un reto a su autonomía personal. Rosa sintió como las miradas de los demás participantes de la reunión se volvían hacia ella. Esa sensación de ser el centro de atención, antes paralizante, ahora le proporcionaba una extraña sensación de energía. Porque he estado privándome de lo que realmente quiero y necesito, respondió, su voz resonando con más firmeza de la que había anticipado. Las palabras tenían un peso que ella misma no esperaba. Mientras seguía cocinando, cada corte y cada mezcla aportaban claridad a sus propios sentimientos. Había aprendido, a través de un esfuerzo consciente, que la autenticidad personal comenzaba con decisiones firmes.
La búsqueda de alternativas más saludables no solo pretendía modificar una receta, sino también desafiar años de proyecciones familiares que no eran sus propias elecciones, y todo ello por el simple deseo de cuidar su salud. Y si no le gusta a nadie, pensó, una sombra de la autocrítica antigua. Entonces recordó la última visita al médico, su insistencia en adoptar cambios que no solo perjudicaban su salud, sino que representaban una forma de vida que destinaba el placer de comer a los remordimientos. Rosa no podía permitir que esa voz interna, que tanto tiempo la había reprimido, gobierne su futuro. Comer debe ser un placer, no un castigo, repitió para sí misma mientras combinaba ingredientes. Ajustar su versión del omelette con ingredientes más frescos, con sabores que estimulaban no solo su paladar, sino su ser, la conectaba con su deseo genuino de vivir en plenitud. Una vez que el omelette comenzó a tomar forma, su cuñada se acercó, no sin desconfianza. Pero, ¿y si fuera mejor simplemente quedarnos con lo que ya sabemos? La comida es parte de nuestras tradiciones, argumentó, como si intentara arrojarle una red de normas que la convirtieran nuevamente en prisionera de la acogedora, pero restrictiva, tradición familiar. Rosa sentía como la presión aumentaba. Su corazón latía con fuerza, era el miedo presentándose en su vida nuevamente. Pero, en lugar de retroceder, respiró hondo, sintiendo la calidez de su nuevo empoderamiento. Las tradiciones son una guía, no una regla inmóvil. Respetarlas significa adaptarlas y hacerlas evolucionar. Este sencillo pero poderoso principio de evolución resonó en Rosa. Sabía que cada tradición formulada en el pasado tenía sentido en aquel entonces, pero la vida había cambiado. La pregunta era cómo podía evolucionar sin que su familia percibiera su búsqueda como una traición. Allí radicaba el dilema: cambiar una receta sería relativamente sencillo, pero cambiar una mentalidad era otra batalla. Mientras el omelette brillaba en la sartén, había una pequeña victoria palpitando en el aire. Quizás si funciona aquí, podría aplicarlo más allá de esta cocina, pensó. La conexión entre su salud, su identidad y su familia empezaba a tejer un nuevo destino. Pero la inquietud permanecía. Lograría que su familia entendiera que su transformación no significaba el fin de su vínculo, sino la posibilidad de nuevos comienzos. Con la nurtura ancestral a sus espaldas, Rosa sintió que el cambio estaba por llegar, pero también sabía que tendría que ser valiente para sostenerlo. Enfrentar la mirada de desaprobación de su familia era solo el primer paso, y en su mente murmuraba: la verdadera batalla apenas comienza. Mientras se recogía el cabello y se preparaba para probar su creación, un nuevo pensamiento se formaba en su interior. Realmente podía reclamar su lugar sin perder el cariño de quienes la rodeaban. El instante de la revelación aguardaba. Todo estaba en juego, y solo el tiempo diría si la cocina sería su aliado o su controlador. La atención se centró en el omelette que estaba tomando forma, pero Rosa se dio cuenta de que su verdadero enfrentamiento no era con su receta, sino con la percepción que su familia tenía de ella. La presión sobre sus hombros parecía multiplicarse al pensar en el juicio que podrían emitir, no solo sobre su platillo, sino sobre todas sus elecciones personales. «Voy a hacer esto por mí», se repitió mientras servía el omelette en un plato. La mezcla de colores vibrantes representaba su deseo de renovación, de abrazar un futuro más saludable. Se sintió como si sostenía una pequeña bandera de libertad en una batalla interna. Pero la inquietud seguía acechando, dibujando sombras en su entusiasmo momentáneo. Rosa, aún con el plato en la mano, buscó en la mirada de su cuñada respuestas que no estaban allí. La expresión de desconfianza permaneció, reforzada por la experiencia negativa de sus intentos anteriores de modificar tradiciones culinarias. Su cuñada parecía una muralla formidable. «Este omelette es un símbolo de mi cambio», pensó. Pero, ¿serían capaces de verla así? Los murmullos a su alrededor se silenciaron cuando finalmente su cuñada habló. «Si te gusta, eso es lo que importa», pero la insinuación de un pero colgaba en el aire como una amenaza. Rosa sabía que una respuesta impulsiva podría desviar ese pequeño momento de triunfo. «Si esto no es aceptado, no es solo que mis habilidades culinarias serán rechazadas, es como si dijeran que yo también lo soy», reflexionó, y por un instante, la inseguridad desde su infancia volvió a atormentarla. Sin embargo, en la intimidad de su mente, una nueva decisión empezó a tomar forma. «Este cambio es mío. No es una cuestión de aprobación, sino de sanación». Esa declaración interior resonó con fuerza. Tomando una respiración profunda, se animó a ampliar el horizonte de su cambio personal. Era momento de ir más allá del omelette, así que, en lugar de esperar el veredicto sobre su comida, se dirigió hacia su cuñada.
Este omelette representa más que simple comida. Es el comienzo de cuidar mi salud, de valorar lo que entre en mi cuerpo. Al menos, no podrías probarlo. La cuñada, con el ceño fruncido, parecía debatirse entre el escepticismo y la curiosidad. Rosa notó cómo su postura se relajaba ligeramente. Eso era un indicativo de que el diálogo había comenzado a abrirse un poco. Con un movimiento un tanto vacilante, la cuñada tomó un tenedor y se sirvió una cantidad pequeña del omelette. Rosa observó cada bocado con el corazón en un puño. Pero ya no era solo la opinión de su cuñada lo que la definía, era también la validación de sus esfuerzos por lo que realmente deseaba. La mirada de su cuñada, al probar, fue un pequeño signo de apertura. No está mal, pero continuaba, ominoso, mientras la conversación avanzaba. Rosa compartía su deseo de aprender más sobre cocina saludable, sugiriendo que podría unirse a ella en la exploración de recetas. ¿Podría su transformación ser contagiosa? La chispa de esperanza encendió su determinación. Quizás, si les muestro mi compromiso, ellos también pueden considerar nuevas formas de ver la comida. La tensión, que hasta hacía unos momentos era casi palpable, se volvió una invitación al diálogo más profundo. Sin embargo, el resquicio de duda aún persistía en sus pensamientos. Sería suficiente su entusiasmo genuino para romper con viejas costumbres. Mientras la discusión continuaba, la sensación de que su cambio podría ser en realidad un puente, no un muro, la emocionaba. En su mente, una nueva meta se cristalizaba. No solo quería reivindicar su lugar en la cocina, sino convertirse en un agente activo de su propio proceso de cambio. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para que su familia aceptara esta carta de navegación hacia un nuevo destino compartido? La cocina, su refugio, también podía ser el campo de batalla de sus convicciones personales. Rosa sintió que todo estaba en juego, y con cada pregunta que se planteaba, el eco de sus propios pensamientos resonaba. ¿Cuál es el verdadero costo de ser verdaderamente yo? Con nuevas respuestas inminentes, el futuro prometía desafíos aún más grandes, pero ella estaba decidida a enfrentarlos. La verdadera batalla comienza ahora, se repitió mientras los sabores y las expectativas bailaban en su mente, anticipando lo que vendría después. Rosa se sentía en un limbo entre su antiguo yo y la nueva persona que estaba emergiendo. Aquella cocina, que solía ser un espacio placentero, ahora se había convertido en un campo de batalla personal donde cada cuchillo, cada sartén, simbolizaban viejas creencias que debía desmantelar. Mientras se retiraba de la mesa, sintió como si el aroma del omelette todavía flotara en el aire, recordándole cuánto había arriesgado al presentar ese platillo. Decidió que la vida no sería solo un acto de resistencia a las tradiciones familiares, sino una forma de autodescubrimiento y autoexpresión. Rosa sabía que para enfrentar las demás expectativas, debía profundizar en su propio conocimiento culinario y nutricional. Al observar su entorno, notó los libros de cocina en la estantería, llenos de promesas de una transformación culinaria. Eran su siguiente objetivo, así que, en lugar de dejarse intimidar por los comentarios que aún resonaban en su mente, se propuso un nuevo desafío. Rosa sacó un libro sobre cocina saludable y lo hojeó con ansiedad y emoción. Las palabras comenzaron a llenar su mente de imágenes de platos vibrantes que podrían sustituir las recetas tradicionales familiares. Esa chispa de curiosidad fue suficiente para arrastrarla hacia un camino de aprendizaje. Aquel día, la idea de asistir a una clase de cocina saludable tomó forma en su mente. Si quería cambiar sus hábitos, necesitaba guía, personas que hubiesen recorrido el mismo camino que ella. Se registró en un curso local que comenzaba el sábado siguiente. Esa decisión marcó un hito en su viaje hacia la autoestima. No solo se trataba de revolver ingredientes, era un acto de elección personal. La semana transcurrió lentamente mientras la anticipación la empujaba a explorar más sobre los beneficios de una alimentación consciente. En sus ratos libres, se sumergió en investigaciones sobre la relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos. A medida que absorbía aquella información, un nuevo poder se despertaba en ella, el conocimiento de que la comida no era solo sustento, sino medicina. Ese viernes, antes de la celebración familiar del fin de semana, se propuso experimentar con una nueva receta. Bonificaciones para su omelette no solo incluían verduras, sino también especias que potenciaban la salud. Mientras picaba los ingredientes, una ráfaga de determinación cruzó su mente. Esta vez, no cocinaba solo para ser aceptada, sino para cuidar de sí misma. El aroma que comenzaba a llenar la cocina era prueba de su dedicación. Rosa se sintió finalmente en control, en un lugar donde el juicio ajeno no podría desmoronar su esfuerzo. Su mente corría con la posibilidad de compartir lo que había aprendido en la clase de cocina con su familia.
podría guiarlos en un viaje nuevo hacia la salud, creando un espacio donde pudiera florecer su voz culinaria, sin sombra de críticas. Sin embargo, al enfrentarse al espejo antes de la cena, el viejo miedo regresó. ¿Serían capaces de apreciar su evolución? ¿Aceptarán el deseo de compartir recetas saludables como un regalo más que como una amenaza? Esa inquietud reverberaba en el interior, recordándole que el cambio significaba no solo aceptar lo nuevo, sino también desaprender lo antiguo. La cena comenzó, y con ella, surges de ansiedad y anticipación se enredaron en su pecho. Cada plato que servía se sentía como una ofrenda a la aceptación, una invitación a discutir su nuevo compromiso con la salud. Al cruzar miradas con su cuñada, todavía perceptible esa sombra de juicio, Rosa se vio obligada a decidir, iba a hablar y compartir su visión, sin importar el costo. La cena se extendía frente a ella como un campo de pruebas. Esto es parte de mí ahora, pensó, sintiendo que cada bocado podría ser el símbolo de su nuevo destino. Pero al mismo tiempo, una pregunta insidiosa se instalaba en su mente: ¿sería este el momento que defina si emitiría un grito de batalla o un susurro de rendición? Mientras las conversaciones comenzaban, Rosa tomó aliento, sintiendo la tensión volverse una cuerda tensa, dispuesta a romperse. ¿El siguiente paso sería un acto de afirmación personal o una caída en la trampa del pasado? La noche prometía revelar mucho más de lo que podía imaginar. Las miradas curiosas se posaron sobre cada plato que Rosa había preparado, sus corazones latiendo al unísono con la incertidumbre que la envolvía. Cada bocado de su omelette semblante era un riesgo, cada comentario que pudiera surgir de la mesa, una condena no deseada. Pero había algo en su pecho, algo más que ansiedad, nacía de su decisión de no retroceder. La cena avanzaba mientras las conversaciones fluían entre risas y un par de quejas sobre el menú. Rosa se aferró a su copa, sintiendo el frío del cristal, un contraste entre la calidez familiar y su lucha interna. Cuando su madre le preguntó directamente sobre las especias inusuales que había añadido, sintió la presión en su pecho intensificarse. Son parte de un nuevo enfoque que estoy explorando, respondió, esforzándose por mantener la voz firme. Miradas de sorpresa y escepticismo cruzaron la mesa. Había llegado el momento de enfrentarse a la crítica. El cambio, por fin, estaba en la boca de todos. Siguió: he aprendido sobre cómo ciertos ingredientes ayudan a nuestro cuerpo, a nuestra salud. La reacción fue instantánea, la risa de su cuñada retumbó de inmediato, como un eco del pasado. Y tú, de repente, eres la experta en nutrición, dijo, su tono hiriente. Pero esta vez, Rosa no retrocedió. No pretendo ser experta, solo quiero experimentar con nuevas maneras de cuidarme y, quizás, también a ustedes, sostuvo su mirada, un fuego empezando a formarse en su interior. Las palabras se deslizaron de sus labios con una claridad renovada, una defensa incansable de su decisión. Era un acto de valentía, una afirmación de que su búsqueda de autoconocimiento la empujaba a desmantelar creencias obsoletas. Sin embargo, su cuñada respondió con desdén. El sabor lo llevamos en la sangre. No necesitas cambiar lo que el resto de nosotros disfrutamos. Aquello la golpeó como un puñetazo en el estómago. La traición de su propia familia podía ser devastadora, pero también una oportunidad para fortalecer su determinación. La tensión se palpaba en el aire, una mezcla de expectativas y defensas. Pero Rosa se sentía vinculada a su decisión personal. No era cuestión solo de comida, era sobre permitirse ser quien realmente era, a pesar de las presiones alrededor. Ya no estaba allí para complacer, estaba allí para expresarse. Mientras el ruido de las conversaciones fluyó a su alrededor, ella se concentró en lo que había aprendido en su clase y que podía significar una perspectiva refrescante. Era hora de liberar ese conocimiento de los confines de su mente. A medida que avanzaba la cena, Rosa comenzó a compartir información sobre los ingredientes que había empleado, explicando sus beneficios sin perder la pasión. La conversación se fue transformando, las miradas críticas empezaron a ser más curiosas. Los comentarios que había anticipado como destructivos ahora despertaban interés, incluso preguntas. Por momentos, se sintió como un puente entre su viejo yo y la nueva identidad que empezaba a forjar con tanto esfuerzo. Sin embargo, cada afirmación que hacía abría una rendija de confrontación interna. Se iba dando cuenta de que su mayor lucha no eran las opiniones ajenas, sino cómo lidiar con su propio miedo al rechazo. Rosa se preguntó si podría sostener la autenticidad que había encontrado, si realmente podría recuperar su voz sin temor a la desaprobación. La cena se consumía, pero el verdadero desafío apenas despegaba. Con cada plato servido, surgían más cuestiones sobre su evolución, preguntas que solo ella podía responder.
tendría el valor de mostrarse auténtica en un mundo que tan a menudo trataba de moldear y censurar. Mientras la velada llegaba a su fin, una nueva determinación ardía en su interior. Esa cena era solo el principio, una apertura a nuevas conversaciones, una posibilidad de influir en quienes amaba. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Sería capaz de sostener este camino sin ceder al apego del pasado? El eco de la pregunta resonaba fuertemente en su mente. La necesidad de hacer frente a este conflicto se volvía cada vez más inminente. La cena había sido un primer paso, pero todavía quedaban decisiones difíciles por tomar. La noche prometía más que una simple velada familiar, era el umbral hacia su futuro. Y en la siguiente reunión, tendría que decidir si seguiría luchando por su verdad o ocultar sus convicciones para ser aceptada de nuevo. La lucha estaba lejos de terminar. Rosa se despertó al día siguiente con la mente bullente. La cena había dejado una marca indeleble en sus pensamientos y respiraba profundamente, intentando calmar el vaivén entre el miedo y la determinación. Al mirar por la ventana, las primeras luces del día parecían prometedoras, un nuevo comienzo que, en retrospectiva, sabía que no podía darse por sentado. Decidida a tomar acción, se dirigió a su cocina. Cada acto cotidiano parecía cargado de significado, el sonido de la nevera al abrirse, el crujido de las verduras frescas al ser lavadas. Pero no era solo la preparación de un desayuno lo que tenía entre manos, era un acto de reivindicación. Rosa seleccionó cuidadosamente los ingredientes: huevos, espinacas, cúrcuma y aguacate. Todo lo que utilizaba simbolizaba su compromiso con un nuevo estilo de vida, saludable y consciente. Mientras preparaba su comida, reflexionaba sobre la noche anterior y las críticas. En lugar de sentirse abatida, empezó a observar que esas palabras despectivas podrían transformarse en impulso. La guerra interna que había librado frente a su familia ahora se manifestaba como una fortaleza. Aquel escepticismo la motivaba. Se daba cuenta de que solo podía cambiar la percepción ajena si mostraba confianza en su decisión de seguir un camino diferente. Tras el desayuno, encendió su computadora y empezó a investigar más sobre nutrición y el impacto de ciertos alimentos en el bienestar. Cada artículo leído era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. En el fondo, sabía que el conocimiento es poder, y comenzar a dominar su entorno le ofrecía una sensación de control que nunca había tenido, pero a medida que se adentraba en el mundo virtual, comenzaron a surgir las dudas. ¿Era suficiente? ¿Podía verdaderamente influir en su familia con este nuevo enfoque sin sacrificar ese pedazo de sí misma que había estado yendo a la deriva? Las preguntas eran voraces y exigentes, cada una llevándola a considerar lo que realmente significaba comer con otros, compartir momentos en la mesa y la cultura que había heredado. Sin embargo, hubo un descubrimiento, una comunidad en línea que abogaba por la mezcla de la cocina tradicional con la moderna. Foros y grupos en redes sociales llenos de personas que, como ella, estaban buscando una forma de reconciliar sus raíces culturales con un estilo de vida más saludable. Leía las anécdotas de otros, relatos de transformación personal, de la forma en que encontraron su voz y la lucha con el rechazo. Aquellas historias despertaron en ella una chispa de valentía. Comprendió que no estaba sola en su búsqueda. Inspirada, decidió que la próxima reunión familiar no sería solo otra cena en torno a la mesa, sino una presentación de su evolución. Comenzó a planear un menú que incluyera ingredientes tradicionales pero preparados de manera que resaltaran su valor nutricional. Como parte de su estrategia, se propuso invitar a su familia a participar en una especie de taller culinario. Quería darles la oportunidad de conocer lo que había estado aprendiendo y transformar la percepción de la comida como solo un placer a una experiencia enriquecedora. El día pasó volando entre recetas y una planificación meticulosa. Pero mientras se sumergía en la organización de su propuesta, la presión empezaba a ser pesada nuevamente. Esto significaba abrirse ante su familia una vez más, presentarles no solo su comida, sino también su nuevo yo. La posibilidad de enfrentarse al rechazo, esta vez de manera más directa, la llenaba de adrenalina y ansiedad. Cuando la noche finalmente llegó, un nudo en su estómago la acompañaba. Se dio cuenta de que la cena no solo sería un examen para sus nuevas convicciones, sino también para su voluntad de ser un agente de cambio. La oportunidad de hablar sobre lo que había significado para ella ese viaje de autodescubrimiento estaba al alcance. Al abrir la puerta, sintió como si el aire se volviera más denso. Con una mezcla de temor y determinación, supo que la elección estaba en sus manos. Podía seguir escondiéndose detrás de la fachada familiar o dar la cara y ser quien realmente quería ser. La decisión latía en su pecho, y no había vuelta atrás, y mientras sus familiares llegaban, una pregunta inquietante se deslizó a su mente.
Estaría lista para aceptar cualquier resultado, comprendiendo que el verdadero crecimiento no solo radicaba en sus elecciones, sino también en la aceptación de sus consecuencias. La respuesta solo se revelaría en los momentos que estaban por venir, mientras la cena se preparaba para desvelar aún más sus retos. Rosa tomó una profunda respiración mientras la puerta se cerraba tras su primera invitada. La sala estaba decorada con un toque personal, y el aroma de especias danzaba en el aire. Era evidente que la cena no se limitaba a una simple reunión familiar, era el viaje visual de su transformación, un tablero que mostraba la colorida mezcla de su cultura y su nuevo enfoque en el bienestar. A medida que cada familiar iba llegando, sus ojos se iluminaban con expectación, pero en el fondo, Rosa podía sentir un zumbido de incertidumbre. ¿Cómo reaccionarían ante los platillos? La inseguridad la invadía al observar cómo sus tías intercambiaban miradas de curiosidad, y sus primos comentaban entre risas. La sensación de ser una intrusa en su propia familia se apoderaba de ella, aunque sabía que este momento marcaba una ruptura con el pasado. La cena comenzó y, con una voz firme pero nerviosa, Rosa tomó la iniciativa de presentar cada plato, explicando no solo los ingredientes, sino también el significado detrás de cada elección. Habló con una pasión que crecía a medida que compartía su viaje, como la cocina se había convertido en un vehículo para su crecimiento personal. El tono en sus palabras era claro, cada ingrediente elegido representaba una decisión consciente, una nueva narrativa que se resistía a lo establecido. Poco a poco, el ambiente se fue distendiendo, las conversaciones fluyeron y las preguntas acerca de sus elecciones comenzaron a emerger. Pero el clímax de la noche llegó inesperadamente. Su tía Inés, siempre la más crítica, interrumpió el torrente de palabras. Rosa, esto es diferente, sí. ¿Pero por qué cambiar una tradición que ha funcionado así de bien durante años? Las palabras de su tía dejaron un silencio palpable. Era como si se hubiera abierto un abismo entre ellos. Rosa sintió que su estómago se apretaba. El eco de la duda volvió a resonar en su mente. La pregunta se transformó en un dilema crucial. ¿Debería defender su necesidad de cambio con tenacidad, o ceder ante la presión familiar y conformarse con el statu quo? Mientras el tiempo se estancaba, se dio cuenta de que no podía eludir el desafío. Era el instante de sostener su convicción a pesar del miedo, era el momento de confrontar a su familia. Abuela, siempre has hablado de la importancia de la salud y del bienestar. Creo que lo que comemos define nuestros momentos juntos, y también nuestra calidad de vida. Su voz resonaba con claridad y firmeza, el cambio no sería fácil, y Rosa lo sabía. Abrazar su nuevo yo implicaba aceptar la resistencia de los demás. Pero en ese instante, la ansiedad comenzó a mezclarse con la certeza. Se dio cuenta de que el crecimiento personal no solo se sustentaba en el conocimiento, sino en la valentía para defenderlo y narrar su verdad. Mientras la cena continuaba, la conversación giraba hacia la experiencia de Rosa, y los comentarios comenzaron a ser menos críticos y más exploratorios. Múltiples ideas y conceptos estaban surgiendo. Sin embargo, no era suficiente para calmar completamente la tormenta interna que aún acechaba en su mente. ¿Sería esta transformación verdaderamente sostenible en un mundo que insiste en seguir patrones antiguos? La duda persistía, como una sombra que nunca se desvanecía del todo. Al final de la noche, mientras su familia disfrutaba de los últimos bocados, Rosa no pudo evitar preguntarse si el cambio que había iniciado podría dar frutos duraderos. Y lo más inquietante, podría sostener el camino que había elegido si su núcleo familiar se oponía. Al menos en parte, las miradas de su familia dejaron entrever un ligero cambio, curiosidad, mezcla de escepticismo y una pizca de interés. Sin embargo, el verdadero reto parecía estar en la aceptación completa de su nuevo estilo de vida. Apagando las luces y cerrando la puerta tras la última visita, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Cómo podría encontrar esa valiosa conexión entre su historia y la de su familia sin renunciar a sus convicciones, y en la tranquilidad de esa noche, una pregunta inquietante floreció en su mente? ¿Sería capaz de construir un puente entre dos mundos tan distintos? ¿Y qué sacrificios tendría que hacer para lograrlo? La búsqueda de respuestas estaba a punto de sumergirla en una serie de decisiones que cambiarían aún más su camino. Rosa se despertó al amanecer, la luz suave de la mañana filtrándose a través de las cortinas, iluminando su habitación y recordándole la cena de la noche anterior. La mezcla de emociones aún revoloteaba en su interior, la aprobación tímida, el escepticismo de su tía y sus propias dudas. Se levantó con determinación, sintiendo que cada nuevo día era una oportunidad para reafirmar sus elecciones. Con un objetivo claro en mente, se sirvió un desayuno saludable, uno de los nuevos rituales que había adoptado.
Mientras disfrutaba de un tazón de yogur natural con frutas y nueces, comenzó a reflexionar sobre sus metas a largo plazo. La cocina había dejado de ser solo un pasatiempo para convertirse en una forma de empoderarse y de conectar profundamente con su esencia. Sin embargo, se preguntaba cómo podría mantener este camino mientras lidia con la resistencia familiar. Decidida a compartir su visión, Rosa empezó a planificar talleres de cocina en su hogar. La idea era ofrecer clases donde no solo se cocinaran platillos saludables, sino donde se profundizara en la historia de cada ingrediente, estimulando una conversación sobre la salud y el bienestar. Creía firmemente que con la educación podía abrir mentes y corazones hacia su propuesta. Mientras organizaba sus recetas, tomó la decisión de invitar a su familia al primer taller. Un escalofrío de nerviosismo la recorrió al pensar en las posibles reacciones. Con cada receta que escribía, la tensión se acumulaba. Se trataba de su legado personal, de un modo de romper con las tradiciones que habían limitado su caminar. La semana pasó rápidamente, y el día del taller llegó. Con mesas dispuestas, ingredientes frescos y un aroma delicioso en el aire, Rosa se sintió como una chef en su propio programa de cocina. Pero a medida que sus familiares comenzaron a llegar, sus inseguridades volvieron a amenazar su confianza. La expresión de curiosidad en sus rostros se apoderó de ella, mientras se preguntaba si su enfoque sería comprendido. ¿Por qué no simplemente seguimos cocinando como siempre lo hicimos?, preguntó su primo, marcando el primer cuestionamiento a su idea visionaria. En ese momento, Rosa se detuvo. No se trataba de un simple enfrentamiento sino de la oportunidad de mostrar lo que había aprendido, de demostrar a través de la acción el poder del cambio. Con firmeza, contestó, la tradición tiene su valor, pero también tenemos que adaptarnos y encontrar una manera que honre tanto el pasado como el presente. Me gustaría que vieran cómo nuestras elecciones alimenticias pueden transformar nuestro bienestar. La conversación fluyó, y rápidamente se encontraron debatidos entre platillos clásicos y nuevos sabores. Algunos de sus familiares comenzaron a atrever a probar los ingredientes provocativos que había elegido, y el escepticismo lentamente se fue transformando en exploración. Rosa se dio cuenta de que había una conexión intrínseca en la cocina que no necesitaba ser interrumpida, sino reinterpretada. No obstante, una voz interior la alertaba sobre la fragilidad del momento. El escepticismo aún estaba latente, incluso con cada bocado que se ofrecía. Sabía que necesitaría más que una sola sesión para ganar la confianza de su familia. La resistencia a sus pensamientos le parecía un desafío que requeriría más esfuerzo, y la duda se instaló de nuevo en su mente. ¿Sería capaz de sostener el entusiasmo en un ambiente de duda? El final del taller trajo consigo un encuentro inesperado. Una de sus tías, durante los postres, se acercó y le susurró, Rosa, estoy comenzando a ver lo que intentas hacer. Me gustaría que curaras la receta familiar, para que todos podamos disfrutar de la tradición y la salud. La chispa de esperanza se encendió en el interior de Rosa, aún quedaba un largo camino por delante. ¿Podría transmitir este apoyo a otros miembros de su familia? Y si no todos estaban dispuestos a comprender su perspectiva, en la penumbra de sus pensamientos, la interacción con su tía la llevó a una revelación inquietante. El legado familiar, que había sido un punto de resistencia, podría transformarse en un puente hacia nuevas herramientas. Pero la cuestión permanecía, ¿podría realmente galvanizar el apoyo que necesitaba para sostener su transformación? A su vez, revivir una tradición que creía estancada, el desafío estaba servido. Mientras la noche se cernía sobre ella, Rosa sintió que el verdadero viaje estaba lejos de concluir. Su camino hacia la validación personal tomaba un nuevo giro, y de la incertidumbre emergía una resolución. ¿Cómo forjaría alianzas en un terreno lleno de historia? Las decisiones de Rosa empezarían a desafiar no solo a su familia, sino también la forma en que había percibido su propia identidad. Rosa se encontraba sentada en la mesa de su cocina, el aroma de una nueva receta emanando del horno. Había pasado semanas perfeccionando su técnica, fusionando elementos de la cocina tradicional con sus nuevas preferencias saludables. La transformación que había atravesado era palpable. Su autoestima había crecido y su pasión por la cocina ahora reflejaba un compromiso profundo no solo con su salud, sino también con su identidad. La última reunión familiar había sido un punto de inflexión. La respuesta de su tía había encendido una chispa de esperanza, y Rosa sabía que había plantado las semillas del cambio en el corazón de su familia. Era momento de promover ese crecimiento, así que decidió organizar un nuevo taller, uno que se centrara en la cocina que todos habían conocido, pero desde una perspectiva renovada. Su meta era clara, integrar lo antiguo con lo nuevo, generar un espacio donde todas las voces, incluidas las suyas,
pudieran ser escuchadas mientras batía los ingredientes, cada movimiento se sentía más seguro. Comprendía que no estaba sola en su viaje, había personas a su alrededor dispuestas a aprender. Con el nuevo formato del taller, tenía la determinación de mostrar que sus elecciones alimenticias podían enriquecer su historia familiar sin borrarla. Finalmente, el día del taller llegó y sus esperanzas estaban altas. Cuando los miembros de su familia llegaron, fue recibido con sonrisas y un poco de escepticismo. Rosa se sintió emocionada, el ambiente estaba lleno de energía, y cada familiar fue invitado a participar activamente en la preparación de los platos. Con cada interacción, sentía que la tensión de las reuniones anteriores comenzaba a disiparse, reemplazada por un sentido de colaboración creciente. Al final de la demostración, cada persona en la mesa recibió una porción de su creación, tortillas de verduras con un toque de especias en lugar de la receta familiar original. Observó los rostros de su familia mientras probaban, para su asombro, el silencio fue seguido de murmullos de aprobación. No solo estaban disfrutando de la comida, estaban participando en un diálogo nuevo sobre la tradición. Rosa, realmente esto está delicioso, dijo una tía, sorprendiéndola con su sinceridad. Me gusta el cambio, me hace sentir bien saber que estamos cuidando nuestra salud. Rosa sintió un torrente de emociones. Esas palabras fueron la validación que había anhelado y, más importante, indicaban que su audaz decisión de cambiar estaba empezando a resonar. El taller terminó en un ambiente festivo, lleno de risas y nuevos compromisos de experimentar más en la cocina. Rosa sintió que había logrado algo significativo. No solo había defendido su elección de un estilo de vida más saludable, sino que había comenzado un camino de colaboración familiar donde todos eran partícipes. La cocina que alguna vez se sintió como un campo de batalla ahora se había convertido en un puente hacia la convergencia de sus historias y tradiciones. Al cerrar la puerta esa noche, Rosa sabía que había conquistado un gran paso en su transformación personal. La incertidumbre que antes la asediaba se había calmado, y en su lugar, había un sentido de pertenencia renovado. La relación con su familia había evolucionado, y su confianza en sí misma había florecido, alcanzando un nivel que nunca imaginó posible. La mañana siguiente, al despertarse, un nuevo enfoque la guiaba. Ya no se trataba únicamente de su propia salud, era sobre la búsqueda de un legado que integrara lo mejor del pasado y del presente. Con su nueva visión, estaba lista para continuar este viaje, no solo para redefinir su propia vida, sino para reescribir la narrativa familiar, un bocado a la vez. Así, Rosa tomó su recetario, sonrió al pensar en el camino recorrido y se dio cuenta de que la vida era un constante proceso de transformación. Había demostrado que el valor por sus decisiones podía coexistir con el amor por su historia familiar, y con eso, finalmente se sintió en paz. Este crecimiento personal era su verdadero logro, y el futuro brillaba con infinitas posibilidades. Por lo tanto, si tus propias historias de superación te inspiran igualmente, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más historias puedan llegar a quienes lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.